Bueno, buenas tardes para todos y todas. Me adhiero a los agradecimientos que realizara mi colega y amiga, la doctora Virginia Ginares. En esta segunda parte, y desde el marco que proyectan las reglas de Brasilia, con el objetivo de alcanzar una justicia más humana, más solidaria y más cercana a los usuarios del servicio, nos realizamos 3 preguntas. ¿Cuál es el rol que debe cumplir la sociedad civil y los medios de comunicación en la consecución de esta meta? ¿Cuáles son las buenas prácticas que se vienen desarrollando desde el Poder Judicial uruguayo con esta finalidad? ¿Y cuáles son las dificultades para concretar en la realidad concreta el juez que reclaman las reglas de Brasilia? Por razones de tiempo voy simplemente en esta primera pregunta, que era en cuanto a la sociedad y a los medios de comunicación, destacar 2 aspectos. Lo primero es que obviamente tienen responsabilidad en la construcción de este modelo, bien sea para reclamar lo que se hace mal, para reconocer lo que se hace bien o para proponer cambios concretos. En cuanto a la sociedad civil, nos interesa destacar el derecho a participar de las audiencias como actos públicos por parte de los ciudadanos, donde la presencia del juez da rostro humano al servicio de justicia, lo que le reclama al magistrado o a la magistrada ponerse en el lugar del otro, valorando las condiciones de vulnerabilidad y generando, en términos de la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, un ambiente de máxima comprensión. Respecto de los medios de comunicación, se ha discutido mucho estos días sobre el punto. Simplemente queremos agregar que en tanto cumplen una función pública, les cabe responsabilidad en una mayor especialización que aporte al debate constructivo. Obviamente que nuestros fallos pueden estar en tela de juicio, pero lo que debe suceder es que las críticas sean fundadas y con conocimiento de la materia sobre la que se está opinando. Nosotros somos uruguayos y, como todos saben, somos muy futboleros, entonces siempre solemos poner algún ejemplo en este sentido, y a ningún periodista deportivo especializado se le ocurriría pedir que la selección uruguaya saliera con 2 goleros para evitar que nos ganen. Sin embargo, es muy común oír desde los medios de comunicación exigencias a la Administración de Justicia que le es imposible cumplir. En cuanto a las buenas prácticas instauradas desde el Poder Judicial, vamos a destacar 5 buenas prácticas. Por un lado, las visitas a instituciones educativas. Desde hace algunos años, el Poder Judicial lleva en convenio con las autoridades de la educación pública un programa que se llama Mesa de Enseñanza, en el que jueces de distintos niveles y de distintas partes del país recorren centros educativos de diferentes contextos socioculturales a efectos de acercar el derecho a los jóvenes. Se les contestan preguntas y además se escuchan sus críticas al sistema, al que muchas veces ven muy alejado de su propia realidad. En segundo lugar, como buena crítica, queremos destacar la formación continua obligatoria que se hace desde el Poder Judicial, con un régimen de capacitación continua de los jueces de primera instancia, con un tiempo mínimo de horas de capacitación, además de una oferta de cursos permanentes. Esta práctica, si bien es perfectible, porque, por ejemplo, los ministros de tribunales de apelación, como es mi caso, no estamos obligados a realizar esta capacitación, denota la intención de formar, por lo menos en aspectos jurídicos. Presenta otra falencia, que son las pocas opciones a la hora de formarse en saberes no jurídicos. Hoy en la mañana una colega refería justamente a la importancia que el poder conocer otros saberes tiene para el desempeño de la función judicial. El tercer aspecto es el régimen de movilidad o itinerancia, que hoy referían los compañeros de Perú, que también tenemos en Uruguay, en tanto la ley procesal uruguaya determina la obligación de los jueces del interior solamente, no los de la capital, de instalar sus sedes en lugares diversos a los que tienen asignados con una determinada periodicidad, lo que implica realizar audiencias, generalmente, como referían hoy los compañeros peruanos, en materia de violencia doméstica, familia, y además en el interior los jueces uruguayos tenemos competencia en materia de registro de Estado civil, lo que significa que también se realizan inscripciones de diversos tipos. La experiencia, a veces obstaculizada por razones burocráticas y otras por el desinterés de algunos jueces en practicarla, se destaca porque permite mejorar el servicio e imagen que el Poder Judicial presta, legitimando su función, generando confianza en el sistema y superando barreras económicas de acceso a la justicia para los usuarios, como puede ser el costo del transporte o la pérdida del jornal del día para concurrir a un juzgado que esté fuera de su localidad. Además, resulta enriquecedora para los propios jueces, que tienen que ir al lugar y conocer la realidad
el contexto sociocultural de las personas sobre las que están dilucidando sus derechos. Como cuarta buena práctica, la introducción de diversos cambios tecnológicos en el Poder Judicial que han determinado una desburocratización, descentralización de la administración y simplificación de algunos procedimientos. Y finalmente, como última buena práctica, destacamos los centros de mediación del Poder Judicial distribuidos a lo largo del país y que trabajan mayormente con contextos socioeconómicos deprimidos, atendiendo problemas vecinales, familiares y de trabajo. La tercera y última línea reflexiva que nos planteamos es, bueno, ¿cuáles son las dificultades para la construcción del juez al que refería Virginia imponen las reglas de Brasilia? En primer lugar, la incidencia de la educación universitaria predominantemente positivista que coloca al juez en un rol muy secundario y poco creativo. La realidad nos demuestra en el trabajo diario que las normas en su interpretación literal no siempre solucionan todas las situaciones. De allí que si los jueces no somos capacitados en principios y valores y centramos nuestra tarea en la búsqueda desesperada de una norma que tenga la solución para el caso concreto, difícilmente podamos llegar a soluciones justas. Por otra parte, desde la educación terciaria hay un fomento del abogado litigante, la asociación de las ideas, ceder con perder, desmereciendo los acuerdos conciliatorios y considerando que derrotar al otro es justicia. Pueden determinar todas estas cuestiones una pérdida para los involucrados en materia social. De allí la necesidad de fomentar el rol de un juez proactivo en la búsqueda de soluciones conciliatorias que fomente la colaboración y solidaridad en la actividad judicial y no la mera competencia. En segundo lugar, la capacitación centrada en tópicos académicos resulta insuficiente para el juez que se necesita. La carta encíclica Laudato Si coloca en un lugar privilegiado a la educación como formadora de criterios y modeladora de la conducta. Nos parece necesario un mayor desarrollo de la formación de habilidades, actitudes y destrezas emocionales, éticas, de interrelación con la organización, de liderazgo en derechos humanos que refuercen el concepto de servidores públicos y la relevancia de la función social del juez en la dilucidación de conflictos, influyendo en la consideración pública en una sociedad en la que somos parte. Una justicia que no se construye con la sociedad y para la sociedad en que desempeña su función definitivamente no sirve para nada. De allí que insistimos que el juez no puede ser un juez de despacho encerrado en una torre de cristal. Necesitamos ser jueces capaces de ponernos en el lugar de los otros y para ello, más allá de las condiciones personales que diversos magistrados puedan tener, se requiere capacitación. En tercer lugar, la libertad en el ejercicio de la función pública a la que hacía referencia Virginia. En este sentido, solamente queremos agregar que el juez, si bien debe conocer el derecho, obviamente, para realizar sus fallos, debe tener presente la decisión más justa para el caso concreto, aunque ello le implique discrepar con sus superiores procesales y sin que le preocupe cómo lo califican en su desempeño, teniendo en consideración que son quienes resuelven sus posibilidades de ascenso. El cuarto obstáculo que relevamos para la concreción del juez de las reglas de Brasilia es la cultura organizacional, que no da la relevancia deseable al trabajo en equipo e interdisciplinario, con otros saberes, olvidando que el juez no es el único que conforma la administración de justicia. Finalmente, el control de la gestión, considerando mecanismos accesibles y efectivos para la defectuosa prestación del servicio. De nada sirve hablar de responsabilidad si la falta de servicio no genera una reparación concreta y oportuna al lesionado. Frente a la decisión, el sistema prevé distintas vías impugnativas, pero es frente a la mala calidad del servicio que los usuarios pueden sentirse desprotegidos. Bien, a modo de conclusión, tomamos nuevamente una frase del Papa Francisco que enseña que la solidaridad, entendida en su modo más hondo, es una forma de hacer historia. Obviamente existen en Uruguay muchos problemas aún por resolver que le plantean grandes desafíos al Poder Judicial y a los operadores de justicia. Solamente por mencionar algunos, la situación carcelaria, el alto índice de violencia doméstica, el aumento de los femicidios año a año, lo que ubica a Uruguay lamentablemente en el 5º lugar en el continente, la situación de exclusión
que en varios aspectos tiene la población afrodescendiente que vive en Uruguay, constituyendo la población más pobre dentro de los pobres. La relación entre preservar el ambiente y la explotación de los recursos naturales con su incidencia en la generación de empleo. La situación de la población con discapacidad, particularmente los jóvenes, que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad económica y que nos importa un desafío enorme para el futuro. La situación de la población LGTBI, que constituye un grupo de alta exposición a vulneraciones de todo tipo. Piensen que en un país donde el promedio de vida es de 77 años, las personas trans que superan los 65 años son apenas el 2,4%. No obstante todo ello, no nos quisimos quedar solo con la queja. Por eso trajimos algunas buenas prácticas que quizás miradas desde países con otras dimensiones u otros niveles de desarrollo pueden ser menores, pero que en el contexto del Uruguay aportan a la construcción de la solidaridad a la que veníamos haciendo referencia. No queremos finalizar sin hacer autocrítica, porque de poco sirven los buenos discursos si no somos capaces de rever nuestras prácticas diarias. Las preguntas del inicio que hacía Virginia y las que ahora se ven en pantalla nos interpelan a cada uno de nosotros respecto de cuánto hacemos en nuestro trabajo diario para obtener una justicia más humana y solidaria. Nos obligan a preguntarnos cuántas veces los que estamos hoy aquí y los que no están nos convertimos en jueces ausentes, ajenos, meros burócratas, buscando el lustre personal y el destaque de nuestras carreras en desmedro de los reclamos concretos de justicia. Quizás porque sea bueno recordar, y porque se aplica también a nuestro ejercicio profesional, que como decía el padre Carlos Acaputo, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos porque la alegre superficialidad nos ha servido de muy poco. Muchas gracias.